Ser de izquierda es actuar con principios, con ideales, no mentir. La presente minuta tiene por objeto reformar el artículo 4 constitucional para establecer regulaciones que den certeza a la sociedad mexicana, garantizando la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado vulnerable. Se propone 2 puntos. La creación de un sistema nacional de salud para el bienestar para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social. Establecer que el Estado garantice el apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 años, las personas indígenas, afromexicanas y las personas en condición de pobreza. Establecer el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores a partir de los 68 años y mayores de 65 años en personas indígenas y afromexicanas. Implementar un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando a los que viven en familias en condiciones de pobreza. Solicito a la senadora secretaria realice un listado de oradores para proceder a la discusión del mismo. Iniciamos entonces con el senador Félix Salgado. Muchas gracias, compañera senadora, compañeros presidentes de las comisiones. En realidad yo creo que debemos de congratularnos de estar aprobando esta reforma al artículo 4 constitucional, que como nunca en la historia de México, pero como nunca, ahora será obligación del gobierno, obligación del Estado otorgar los beneficios de una seguridad social integral para los sectores más vulnerables, quienes tienen alguna discapacidad, jóvenes que requieren de las becas para ir a las escuelas, o pensiones para los adultos mayores, tanto indígenas como adultos mayores en lo general, que son aproximadamente 30 millones entre todos. Antes esto pues se hacía, recordemos que esto lo empezó Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Él empezó con lo de las pensiones a los adultos mayores y sin embargo fue criticado por eso, cómo está destinando millones de pesos a los señores de avanzada edad. Se decía, se criticaba, porque para quienes lo criticaban no eran productivos. Y esa es precisamente la parte más noble y más generosa del gobierno, el rostro generoso del gobierno, que lo enseñó Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno. De ahí para acá otros continuaron, y algunos sí y algunos no, y los presupuestos se destinaban de acuerdo al buen carácter de los diputados o senadores o de los gobernantes, y no era ley, no era obligatorio. Y ahora lo que se está estableciendo en el 4 constitucional es que ahora es ley. Ahora va a ser obligado para este gobierno y para los gobiernos que vienen. Eso es la grandeza del espíritu del 4 constitucional. Es decir, ya es una ley que define el sistema de salud para el bienestar y también la entrega de apoyos económicos. Y esto es muy bueno, se viene avanzando en la salud universal, en el apoyo a las personas en condición de calle, a todos los sectores vulnerables, sectores marginados, olvidados,
sí, que parecía que se daban limosnas, ahora no. Ahora es deber, ahora es obligación del Estado hacerse cargo de ellos. Por eso yo los felicito, compañeras y compañeros. Creo que debemos de felicitarnos al aprobar esta reforma al cuarto constitucional. Muchas gracias. De las participaciones, yo quisiera agradecer la voluntad política de los grupos parlamentarios, del Movimiento Ciudadano, del PRD, y de manera muy en especial por el tema que hubo en el Pleno, a la fracción del PRI. Se valora mucho y nos sentimos también con ustedes muy comprometidos. Exprese a la senadora Vanessa Rubio siempre nuestra solidaridad. Muchas gracias. Adelante. Continuamos con la participación del senador Martí Batres. Muchas gracias. No soy miembro de las comisiones que hoy se reúnen, pero me parece que este es un tema trascendental. Celebro mucho que el tema se esté abordando. Me parece de la mayor importancia. Es más, lo he expresado en mis propias redes sociales, que estas sesiones serían realmente fructíferas si abordáramos algunos de los temas fundamentales, y este es uno de ellos. Hay muchos temas que hemos resuelto, qué bueno, pero este es uno de los temas fundamentales. Celebro que se hayan llegado a acuerdos para hacer posible esta sesión, y también celebro la presencia de nuestras compañeras y compañeros de los grupos parlamentarios de oposición. Se trata de una reforma constitucional y esa se construye más allá de la mayoría simple. Por lo tanto, eso implica una doble valoración. Ahora bien, sobre el asunto de fondo, me parece que estamos ante una situación interesante, que es la conversión de determinadas políticas públicas en derechos sociales. Generalmente, en los grandes procesos políticos, se instituyen derechos sociales enunciativos y después se aplican políticas para hacerlos realidad. Este es el proceso inverso. Políticas ya existentes a las que busca dárseles una dimensión de derechos. Esto no es cualquier asunto. Tiene una gran importancia porque una política o un programa que forma parte de una política puede circunscribirse a una administración, a un sexenio, a un gobierno. Puede llegar otro gobierno y aplicar otras políticas y desaparecer las existentes. Pero un derecho tiene una permanencia mucho mayor. Más aún si encuentra su fundamento en la propia Constitución. Por eso veo con mucha simpatía este proceso que se está planteando. Hay un antecedente o hay varios antecedentes. Uno que conocemos algunos está dado en la Ciudad de México, donde diversas políticas sociales se convirtieron en derechos. La pensión de adultos mayores, que se creó en la Ciudad de México en el año 2000, después se plasmó en una ley en el año 2003, y después en la Constitución de la Ciudad de México en el año 2017. Es un proceso constructivo interesante. Y me da gusto que lo podamos hacer también en el terreno federal. Un derecho tiene la ventaja de la permanencia, tiene la ventaja de la libertad política, porque al establecer un derecho, liberamos a quienes eran los beneficiarios y los convertimos en derechohabientes, para que se rompa una dependencia política. Cuando establecemos un derecho, le damos la fuerza a la gente para poder exigir su cumplimiento. Cuando establecemos un derecho, es la gente la que exige al Estado y es el Estado el que tiene la obligación. Por lo tanto, esta es una evolución importante y me da gusto que avancemos en ese sentido. Vale la pena señalar que nuestra Constitución es la pionera
en derechos sociales. El gran debate en el constituyente fue ese. No había derechos sociales en ninguna constitución del mundo, todo era la parte dogmática y la parte orgánica. Había derechos individuales, pero no había derechos sociales. Y la Constitución estableció derechos sociales: trabajo, tierra y educación. Pero a lo largo de las décadas posteriores se han agregado otros derechos sociales y el artículo 4º actualmente contempla ya una docena de derechos sociales, algunos más enunciativos que concretizados. Pero ahí en el artículo 4º ya está la igualdad de género, el derecho a contar con una familia, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, entre otros que están ya mencionados. Ahora continuamos con esta noble tradición de incorporar nuevos derechos a la Constitución y lo hacemos a partir de, además, políticas públicas que son reales. Tal vez el lenguaje pueda mejorar, no obstante, yo soy partidario de que aprobemos la minuta que ha enviado el Senado, la Cámara de Diputados, porque no es fácil un proceso constitucional y además vamos a tener dificultades de tiempo para que los congresos locales lo reciban. Creo que el lenguaje debe ser lo más universal posible. De la iniciativa original a la minuta que nos envían, mejoró. No obstante, todavía podría mejorar más, ya lo tendremos que ver después. Pero sí me parece importante fortalecer cada vez más la lógica de los derechos, la idea de los derechos sociales. Por lo tanto, creo que esta decisión que eventualmente se tome en las comisiones y se envíe al Pleno del Senado es fundamental. Qué bueno que existan las condiciones para tomarla de una vez. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Continuamos con el senador Mario. Muchas gracias. Y voy a tratar yo de ser breve. La primera, reconocer como representante popular lo que hoy estamos, ojalá, por concretar. Somos representantes populares y al final del día, como bien lo decían, es una reforma constitucional y se requiere de las 2/3 partes, que estoy seguro yo que será de todas las partes. Yo creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra en lo general de lo que hoy vamos a hacer y simple y sencillamente es hacer bien nuestro trabajo, traducir el sentir de una sociedad, de un México actual en el que hoy vivimos, para llevar algunos programas a convertirse en derechos, como bien lo decía Martí. Es decir, a que no dependa de qué gobierno está, a que no se quiera traficar con estos programas en beneficio de un determinado voto y entender que este es el México actual. Hablar de apoyo a adultos mayores, hablar en el tema de la salud, hablar en el apoyo a discapacitados, dándole prioridad a los que sean menores de 18 años, hablar en apoyos a indígenas y afroamericanos, hablar en becas a jóvenes estudiantes, sin duda es algo que estoy seguro todos estaremos a favor. Que lo sepa el pueblo de México, que no es ninguna concesión nuestra ni de ningún partido político para nadie, es solo hacer nuestra responsabilidad de entender que somos nosotros los empleados de la gente y que es la gente la que ha pedido que llevemos esto a la Constitución. Yo estoy seguro que lo vamos a poder llevar a la realidad y ojalá, creo que hoy es un día, o será cuando llegue al Pleno un día histórico y que se vote, en haber puesto nuestro granito de arena, en entender claramente que nos debemos a la gente y que lo único que estamos haciendo es hacer bien nuestro trabajo para que la gente tenga la certeza, independientemente de por quién desee votar o qué gobierno llegue, el poder recibir estos beneficios que se van a convertir en un derecho. Felicidades a todos. Gracias, senador. Continúa el senador Juan Cepeda. Gracias, senadora.
Primero, congratularnos porque pues, esta es una lucha histórica de muchos que estamos hoy aquí presentes. Hace un momento en el pleno del coordinador Dante Delgado hacía una remembranza de cómo a través de estos años hay quienes hemos sido consistentes en estas luchas. El senador Martí Batres hacía una recapitulación de ejemplos cómo en la Ciudad de México esto se empezó a implementar hace unos años. Igual, de manera particular, por narrar que en el municipio de Nezahualcóyotl, allá por el año 2000, todo esto ya lo llevábamos a cabo en su justa dimensión para los sectores vulnerables del municipio. Fui presidente municipal en el año 2013 y todo esto lo aplicamos también. Creo que en congruencia con esa historia y además con esa sed de justicia de los sectores más vulnerables, hoy Movimiento Ciudadano, congruente con estas demandas, estamos a favor de lo que plantea esta reforma y es ni más ni menos que garantizar para los mayores de 68 años, indígenas, afromexicanos mayores de 65 años, pues la recepción de una pensión no contributiva por parte del Estado, es decir, de manera igualitaria, independientemente de otras consideraciones que en este momento no se hacen, porque es generar la igualdad a personas con discapacidad, becas para estudiantes, y esto, pues seguramente, si somos honestos, tendríamos que sin mezquindades aprobarlo. Yo seguí con mucho detenimiento los argumentos que se esgrimieron en la Cámara de Diputados cuando se aprueba como Cámara de Origen y escuchaba los peros que algún grupo parlamentario ponía en el tema presupuestal. Bueno, si esto se consagra, como todo parece indicar en la Constitución, los gobiernos estarán obligados a considerar esto como una prioridad y tendrán que ajustar otros rubros para garantizar que esto se pueda cumplir. Pero qué bueno que es en estos tiempos cuando se plasma en la Constitución luchas que tienen décadas en nuestro país y que por eso me congratulo y por eso quería estar presente en esta sesión que sin duda va a ser histórica para que la justicia social, ese estado de bienestar, lo tengamos más al alcance y que seguramente quedarán muchas políticas públicas por delante por consolidar, pero que este avance que hoy se está proponiendo al plasmar en el cuarto constitucional la obligatoriedad del Estado, qué bueno, y celebro que seamos parte de la historia. Muchas gracias. Muy bien, continúa el senador Narro. Bueno, es muy importante para muchos de nosotros que hemos luchado toda la vida para hacer políticas públicas a favor de la sociedad y después hacer que esas políticas públicas se hagan derechos, pues es muy importante la aprobación de esta propuesta. Lo que se está construyendo en esta propuesta es el derecho al bienestar, que es muy importante. El derecho al bienestar, que es buscar garantizar que los derechos de los mexicanos se hagan realidad. O sea, no, esta es una parte. Hay partes que no se incorporaron en el documento porque ya están en la Constitución. El derecho a la educación es parte del derecho al bienestar. El derecho a la vivienda es parte de ese derecho al bienestar. El derecho a la alimentación es parte de ese derecho al bienestar. O sea, el derecho al trabajo es parte de ese derecho al bienestar. El derecho a la tierra es parte de ese derecho al bienestar. Hoy hacemos posible que sectores que habían sido marginados y excluidos del desarrollo
puedan ser incorporados en políticas públicas para que hagan realidad ese derecho. Por eso los adultos mayores que habían sido abandonados y que hace 20 años, en 2000, se hizo realidad en la Ciudad de México el programa de apoyo a los adultos mayores. Y en el 2003, gracias a la lucha de los campesinos y productores del país, en el campo no aguanta más, cuando se hizo el Acuerdo Nacional para el Campo, ahí se consagró el planteamiento de que el apoyo a los adultos mayores fuera un apoyo nacional, empezando por las comunidades de menos de 2.500 habitantes. Entonces, avanzamos en ese derecho. Hoy se avanza, aparte del derecho de los adultos mayores, en el derecho de los discapacitados y en el derecho de los jóvenes, que es otro sector que este modelo neoliberal los había dejado fuera del desarrollo, a través del tema de los becarios. Becarios para estudiar y becarios para construir el futuro. Por eso, a nosotros nos parece que esta es la reforma social más importante de este régimen, de este gobierno, que es la otra cara, sentar las bases de una nueva propuesta, de un nuevo modelo, de un cambio de régimen, que es lo importante. Lo que plantea esta ley, esta reforma, es un cambio de modelo, donde los sectores que han sido abandonados hoy se les integra al desarrollo y forman parte de México, forman parte de este país. Por eso es muy importante la aprobación de esta ley. Yo quiero decir también que afortunadamente en la Cámara de Diputados casi todas las fracciones parlamentarias lo aprobaron, con excepción de una y de un diputado del PRD, que yo creo que le ganó ahí a nostalgia, a Toño Ortega, pero todos los demás votaron a favor. Por eso, porque esta es una demanda histórica de muchos partidos, de muchos mexicanos, esta propuesta que hoy se transforma en derechos constitucionales. Por eso nosotros convocamos a todas las personas a apoyarla. Es cuanto.